Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. Pero decirle que vamos a comenzar a estudiar el libro de Mateos, capítulo 2. Pero como ya le digo a usted siempre, yo tengo que hacer unos cuantos ajustes aquí. Y empezar para poder estar bien en la programación, que estamos un poquito atrasados, pero siempre estamos atrasados, pero bueno, estamos bien, vamos bien, vamos bien. Sí, sí, sí. Estamos aquí, sí, ya estamos aquí en vivo, entonces ya estoy aquí entrando aquí el ajuste aquí, tengo que hacer, sí, al grupo, bien, entonces. Se recuerda que la semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 1, donde hablamos de la genealogía de Jesús. Habían dos, tres, cuatro mujeres incluían en la genealogía y varias cositas más que estudiamos, pero ahora aquí lo vamos a estudiar, a comenzar en el libro de Mateos, capítulo 2. Aquí en Mateo capítulo 2. Entonces, como estaba diciendo, este es un libro que es importante. La semana pasada creo que terminamos el Testamento, Viejo Testamento. Ahora aquí vamos a empezar con el Nuevo Testamento, que estamos en el capítulo 2. Vamos a hablar aquí ahora en los primeros años del Rey Mesías, donde vienen los magos a adorar. Que sale el capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, días del rey Herodes, vinieron, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el niño. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que capacitará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos habiendo oído, ellos habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.
pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, aquí hemos leído del capítulo 2, desde el versículo 1 al 12. Aquí, mire, aquí en el capítulo, en el versículo 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judeas, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mira eso. Es fácil aquí en este versículo del 1 al 2 confundirse acerca de la cronología de los eventos que rodean el nacimiento de Cristo. Si bien en el versículo 1 puede parecer que indica que Herodes trató de matar a Jesús durante la estadía de María y José en el establo de Belén, la evidencia combinada apunta a un tiempo 1 a 2 años después. Mateo dice en el versículo 11 que los magos vieron a Jesús en una casa. La orden de Herodes de ejecutar a todos los niños varones menores de 2 años, que esto está en el versículo 16, también una indicación del paso de un periodo de tiempo no especificado desde el nacimiento real. Herodes el Grande, si se llamaba, era descendiente de Isaú y fue hacia el final de su reino que unos sabios del oriente vinieron en busca del rey de los judíos. Estos hombres podrían haber sido sacerdotes paganos cuya ritual se centraba en los elementos de la naturaleza debido a su conocimiento y poderes predictivos. A menudo fueron elegidos como consejeros de los reyes. No sabemos dónde vivían en Oriente, cuántos eran ni cuánto duró su viaje. Fue en él que de alguna manera le hizo consciente del nacimiento de un rey a quien vinieron a adorar. Entonces lo que quiero recalcar aquí, ¿no? De que no sabemos de dónde vivían en el oriente ni cuántos eran. A muchas veces de que decimos de que eran 3, que hasta decimos hasta los nombres. Aquí en la Biblia, en ninguno de los 4 evangelios aparecen los nombres de las personas que muchas veces nosotros hemos escuchado. Y tampoco hemos visto de que dice la Biblia de que eran 3. La Biblia lo que dice es que eran unos reyes magos. Porque la gente saca la conclusión de que son 3 por los regalos que le hicieron. Pero eso no debe ser así. ¿Okay? Entonces, una de las cosas también que podemos ver aquí es que los magos eran gentiles. Entonces ellos venían a qué? Ellos venían a reconocer al rey, al niño. ¿Y quién? Y venían qué? También venían a adorarlos. Venían a adorarlos. Así que desde un principio a Jesucristo estuvo adorado y siempre los gentiles, desde un principio Dios siempre ha querido tener relaciones con los gentiles. Estos hombres podrían haber sido sacerdotes paganos cuyo ritual se centraba en los elementos de la naturaleza debido a su conocimiento y poderes predictivos. A menudo fueron elegidos como consejeros de los reyes. Parece que el conocimiento les haya sido comunicado sobrenaturalmente. Parece que el conocimiento que tenían se le había indicado a ellos sobrenaturalmente. Se han ofrecido varias explicaciones científicas para la estrella, para explicar la estrella. Algunos dicen, por ejemplo, que fue una conjunción de planetas. Pero el curso de esta estrella era muy irregular. Iba delante de los magos conduciendo de Jerusalén a la casa donde vivía Jesús, que eso lo podemos ver en el versículo 9. Entonces se detuvo. De hecho, fue tan inusual que solo puede considerarse un milagro.
Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Cuando el rey Herodes oyó que había nacido un niño que había de ser el rey de los judíos, se turbó. ¿Cómo va a ser un rey? ¿Cómo va a haber otro rey? Se turbó. Y cualquier bebé, así sea una amenaza para su inquieto gobierno, era una amenaza para su gobierno, y todo Jerusalén se turbó junto con él. ¿Qué quiere decir? Que todo el pueblo se turbó junto con el rey. La ciudad que debería haber recibido, la ciudad que debería haber recibido la noticia con alegría, se perturbaba por cualquier cosa que pudiera tirar los estatus del rey y corriera o pudiera correr el riesgo de su rey. Entonces ellos estaban al lado del rey en vez de haber estado al lado de quién, de Jesús, la nueva criatura que al versículo 4 al 6. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ok, fíjate, Herodes reunió a todos los líderes. Entonces, ¿qué hizo Herodes? Herodes reunió a todos los líderes religiosos judíos. ¿Para qué? Para averiguar a dónde iba a nacer el Cristo. Los principales sacerdotes eran unos sumos sacerdotes y sus hijos. Los principales sacerdotes eran sumos sacerdotes y sus hijos, y quizás otros miembros de la familia. Los escribas del pueblo eran laicos, expertos en la ley de Moisés. Ellos preservaron y enseñaron la ley y sirvieron como jueces en el Sanedrín. Estos sacerdotes y escribas citaron rápidamente Miqueas capítulo 5, versículo 2, que identifica a Belén de Judea como el lugar de nacimiento del rey. Y dice así, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El texto en la profecía de Miqueas llama a la ciudad de Belén Efrata. Llama a la ciudad Belén Efrata. Como podía más de un pueblo ya ser llamado Belén en Palestina, esto identifica como el distrito de Efrata dentro de los límites tribales de Judá. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente en el tiempo de la aparición de las estrellas. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Oh, vamos a ver lo que está diciendo aquí. El rey Herodes, en secreto, fíjense una cosa fundamental, que los llama en secreto, y llama en secreto a los magos para determinar a qué hora apareció la estrella por primera vez. Entonces, este secreto que hizo él, traicionó sus motivos sádicos. Necesitaría la información si no pudiera localizar al niño. Entonces necesitaba saber en dónde estaba el niño, ¿para qué? Para hacer lo que él quería hacer, que no era cosa buena, era una cosita mala que todos nosotros sabemos. Para encubrir su verdad, su verdadera intención, envió a los magos en su búsqueda y les pidió que le enviara un mensaje
de su éxito. Me mandó a decir, bueno, vayan para allá y cuando lleguen que lo encuentren, mándenme a decir dónde se encuentra, porque yo quiero conocer, yo quiero adorarle ese rey también. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Entonces, mientras los magos partían, se le apareció la estrella que habían visto en el oriente. Esto indica que la estrella no los había guiado todo el camino del este, pero ahora lo guió a la casa donde estaba el niño Jesús, donde estaba el Cristo. Versículo 10. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Bueno, los magos, ¿qué hicieron los magos? Cuando los magos vieron la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Se hace mención especial del gozo, se hace mención cuando los magos vieron aquí la estrella, se hizo muy grande esto. Entonces, estos gentiles, ellos eran gentiles, y buscaban a quién, buscaban a Cristo con diligentemente. Ellos buscaban a Cristo, ellos eran gentiles. Herodes, que era israelita, pero era también de Saúl, planeó matarlos, y los sacerdotes y los escribas eran también indiferentes a lo que Jesús venía a hacer por todos nosotros, por todos ellos, que era salvarnos. El pueblo de Jerusalén estaba turbado, recuérdense que el pueblo estaba turbado y estaba haciendo y hacía mucho lo que el rey le decían que hicieran, le hacían mucho caso a los reyes. Estas actitudes eran presagios de la forma en que sería recibido el Mesías. Entonces aquí podemos ver ya de que el principio de que al Mesías lo están buscando, lo quieren saber, lo quieren matar. Y entonces aquí ya podemos ver desde el comienzo todas las cosas que va a pasar el Mesías, que va a pasar el Cristo. ¿Por qué? Por culpa de nosotros, para que todos nosotros podamos tener relación con Dios. Ya podemos ver, empezar ya de chiquito ya, el odio que le tiene. Y él lo que viene es, y lo que vino fue para salvar a todo el mundo y para morir por nuestros pecados. Pero para que usted vea que ya desde el principio, sin él haberle hecho nada, mira ya el odio ya que la gente le estaban teniendo. Herodes lo quería matar. Versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Bueno, mira, cuando entraron en la casa, ¿dónde entraron ellos? En la casa. Los magos vieron al niño con María, su madre. ¿En dónde entraron? En una casa. Ellos no fueron en el pesebre. Ellos entraron en una casa. Cuando entraron en la casa, los magos vieron a quién? Al niño con María. Se postraron y lo adoraron, ofreciéndole valiosos regalos de oro, incienso y mirra. Note aquí en este versículo 11 que ellos vieron a Jesús con su madre María. Ordinariamente se mencionaría primero a una madre, a su madre, pero aquí dice de que vieron al niño Jesús con su madre. Y casi siempre cuando se menciona así, se menciona primero a la madre y después al niño. Luego a su hijo, pero este niño, el niño de que estamos hablando, es Jesús, es nuestro Salvador y es el único que nos puede salvar y se le debe dar en primer lugar. Esto lo podemos ver también en este mismo capítulo, en los versículos 13, el versículo 14, el versículo 20 y el versículo 21, de que primero habla acerca del niño y después va a hablar de María. Los magos
¿Qué hicieron los magos? Los magos adoraron a Jesús, no a María ni a José. Los magos no adoraron a María ni a José. Los magos adoraron ¿a quién? A Jesús. A que debemos adorar es a Jesús, no a María, porque los magos no adoraron a María ni adoraron a José. José ni siquiera se menciona en este relato. Pronto desaparecerá por completo del registro del Evangelio. Es Jesús quien merece nuestra alabanza y adoración, no María y José. El único que se merece la alabanza y adoración es Jesús. Los magos adoraron a Jesús, no adoraron a María ni a José. Los tesoros que trajeron decían mucho. Los tesoros que trajeron ellos decían mucho. El oro es un símbolo de identidad y gloria. Habla de brillante perfección de su divina persona. El incienso es un ungüento o perfume. Sugiere la fragancia de la vida de perfección sin pecado. La mirra es una hierba amarga. Presagia los sufrimientos que soportaría llevar los pecados del mundo. La mirra es una hierba amarga. Presagia los sufrimientos que soportaría a llevar los pecados del mundo. El hecho de que los gentiles trajeran regalos recuerda el lenguaje que Isaías capítulo 60, versículo 6 dice. Isaías predijo que los gentiles vendrían al Mesías con regalos, pero solo mencionó oro e incienso. Traerán oro e incienso y proclamarán la alabanza del Señor. Y vamos aquí al libro de Isaías capítulo 60, versículo 6, donde dice, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Seba, traerán oro e incienso y publicarán alabanza de Jehová. ¿Por qué se omitió la mirra aquí en el libro este de Isaías capítulo 60, versículo 6? ¿Por qué se omitió aquí la mirra? Bueno, porque Isaías estaba hablando del segundo advenimiento de Cristo, su venida en poder y gran gloria. Entonces no habrá mirra porque él no sufrirá. Entonces, cuando la segunda vez venga, él no va a sufrir. Mas, sin embargo, pero en Mateo la mirra está incluida. ¿Por qué? Por su primera venida. Está a la vista. En Mateo tenemos los sufrimientos de Cristo. En este pasaje de Isaías, la gloria que seguirá. En el pasaje de Isaías vamos a ver la gloria de Cristo que seguirá. Bueno, versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no viesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los magos fueron advertidos divinamente en sueños que no volvieran a Herodes, porque obedientemente regresaron a sus casas por otro camino. Nadie que se encuentra con Cristo con un corazón sincero vuelve jamás por el mismo camino. Mira qué cosa más bonita estoy diciendo yo aquí. Nadie que se encuentra con Cristo con un corazón sincero vuelve jamás por el mismo camino. Así que cuando nosotros nos encontramos con Cristo, cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando nosotros estamos en amor con Cristo, cuando Cristo vive entre nosotros con un corazón sincero, nosotros no volveremos jamás por el mismo camino. El verdadero encuentro con el verdadero encuentro con Cristo nos transforma toda
la vida. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo, eso nos va a transformar toda una vida. Y si verdaderamente usted es cristiano y su vida no ha sido transformada, tiene que leer un poquito más la Biblia y tiene que dejar que el Espíritu Santo trabaje en usted, porque cuando nosotros estamos en Cristo debemos tener un cambio en nuestra vida. Vamos para el versículo, ahora vamos a estamos aquí estudiando el libro de Mateo, capítulo 2, y ahora vamos a comenzar en el versículo 13 al 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio de la profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Hey, ok, en el 14 aquí, en el 13 y el 14 que vemos, desde la infancia, la amenaza de muerte pendió sobre nuestro Señor. Ya de chiquito ya, a Jesús lo estaban persiguiendo, desde chiquito ya lo querían matar. Es evidencia, es evidente que nació, que es evidente que Jesús nació para morir, pero solo en el tiempo señalado. No él iba a morir por las manos de otras personas, sino en el tiempo señalado él iba a morir porque él vino aquí a cumplir una misión mandada por su padre. Entonces no iba a ser en el tiempo de las personas, iba a ser en el tiempo del Padre que fue el que lo mandó para que viniera y nosotros por mediación de él pudiéramos tener relación con él, con Dios. Cualquiera que camine en la voluntad de Dios es inmortal hasta que su obra esté hecha. Cualquiera persona, cualquiera que camine en la voluntad de Dios es inmortal hasta que su obra esté hecha. ¿Qué quiere decir? De que Jesús vino a cumplir una obra y él era inmortal y fue inmortal y es inmortal. Entonces uno es inmortal hasta que la obra de Dios esté hecha. Entonces por eso es que nosotros debemos seguir la voluntad de Dios. Nosotros debemos saber y hacer lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer. Un ángel del Señor que hizo, le advirtió a José en su sueño que hubiera de Egipto con su familia. Herodes estaba listo para embarcarse en su misión de buscar y destruir. La familia se convirtió en refugiados de la ira de Herodes. Tuvieron que refugiarse en Egipto. No sabemos cuánto tiempo se quedaron, pero regresaron cuando escucharon de que Herodes se había muerto. Versículo 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Así, otra profecía del Antiguo Testamento adquirió un nuevo significado. Dios había dicho a través del profeta Oseas, de Egipto llamé a mi hijo. Eso está en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1. Y dice así, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. En su contexto original de este versículo, esto se refería a la liberación de Israel de Egipto en momento de éxodo. Pero la declaración puede tener un doble significado. La historia del Mesías sería muy parecida a la de Israel. La profecía se cumplió en la vida de Cristo
con su regreso a Israel desde Egipto. Ahora vamos aquí, capítulo, estamos aquí en el capítulo 2, versículo 16 al 18. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Vos fue oída en Ramá grande lamentación, lloró y gemido Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Bueno, cuando los magos no regresaron a donde Herodes le dijo que regresaran, que quería que le diera la fecha donde había nacido el niño para adorarlo, ¿qué hizo? Se dio de cuenta de que lo habían engañado en su plan para localizar al joven rey. ¿Qué hizo? Con furia insaciable ordenó la muerte de todos los niños varones menores de 2 años en Belén y en todo su distrito. El llanto que siguió a la matanza de los niños fue el cumplimiento de las palabras del profeta Jeremías en capítulo 31, versículo 15. Que dice así: así ha dicho Jehová, vos fue oída en Ramá llanto y lloró amargo, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque parecieron. Bueno, en la profecía, Raquel representa a la nación de Israel. El dolor de la nación se atribuye a Raquel, que fue enterrada en Ramá, acerca de Belén, donde tuvo lugar la matanza. Donde tuvo lugar la matanza, ahí fue enterrada ¿quién? Raquel. Bueno, vamos ahora para el versículo 19. Estamos estudiando el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 19 al 23, que estos van a ser los últimos versículos de este capítulo. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en Egipto, apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban, la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero viendo que aquel lado reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación y sueño, se fue a la región de Galilea. Mira eso. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Después de la muerte de Herodes, ¿qué pasó? Un ángel del Señor le aseguró a José que era seguro de que podía regresar otra vez. Mas, sin embargo, llegó a la tierra de Israel y escuchó que el hijo de Herodes, aquel lado, había sucedido a su padre como rey de Judea. Entonces José estaba reacio a aventurarse en esta región así. Vino un ángel y le dijo que le podía ir para Galilea. En su sueño, confirmaron sus temores en su sueño, viajó al norte de la región de Galilea y se estableció en donde, en Nazaret. Por cuarta vez en este capítulo de Mateo nos recuerda que la profecía se estaba cumpliendo. No se menciona en ninguno de los profetas por su nombre, pero dice que los profetas habían predicho que el Mesías sería llamado Nazareno. No sé, no dicen los nombres de un profeta, pero están diciendo aquí
en este versículo, dame en qué versículo es, en el versículo, el versículo 23 dice que será, que habría de ser llamado Nazareno. Pero entonces aquí no está diciendo el nombre de ningún profeta, porque aquí casi siempre en todos los lugares que ha salido, que ha dicho esto, que ha pasado esto, ha hablado acerca del nombre de ningún profeta. Entonces, nos recuerda que la profecía se ha cumplido. No se menciona a ninguno de los profetas por su nombre, pero dice que los profetas habían predicho que el Mesías sería llamado Nazareno. Ningún versículo ningún versículo del Antiguo Testamento dice esto directamente, ningún versículo del Antiguo Testamento dice esto directamente. Muchos eruditos sugieren que Mateo se refiere a Isaías 11, versículo 1, donde dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un retoño brotará sus raíces. La palabra hebrea traducida como rod es neser, pero la conexión parece remota. Una explicación más probable es que Nazareno se usa para describir a cualquiera que viviera en Nazaret, un pueblo visto con desprecio por el resto de la gente. La gente despreciaba a la gente que vivía en Nazaret o que habían nacido en Nazaret. Natanael expresa esto con la pregunta proverbial. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Eso lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 46. El desprecio acumulado sobre este pueblo, sin importancia, le cayó también sobre sus habitantes. Mira como dice en el capítulo, Juan capítulo 1, versículo 46. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Entonces, cuando el versículo 23 dice que será llamado Nazareno, significa que será tratado con desprecio. Aunque no podemos encontrar ninguna profecía de que Jesús sería llamado Nazareno, podemos encontrar que dice que sería despreciado y desechado entre los hombres. No podemos encontrar en ningún lugar, en ninguna profecía podemos encontrar de que Jesús iba a ser llamado Nazareno, pero sí podemos encontrar que dice que sería despreciado y desechado entre los hombres. Y eso lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3, que dice así, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él, el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, ¿qué podemos ver ahí, no? De que la profecía no dice exactamente en ningún lugar donde iba a ser, donde lo llamaban Nazareno a él. Pero sí podemos ver de que sí hay un lugar donde decía que iba a ser despreciado y desechado entre los hombres, y todas las personas que habían nacido allí en Nazaret, todas esas personas eran ahí en Galilea, todas esas personas eran despreciadas y hablaban mucho mal acerca de ellos. Bueno, lo que podemos ver aquí en este capítulo 2, de que la presencia de Dios siempre está con todas las personas que hacen la voluntad de Él, con todas las personas de que lo aman, con todas las personas de que tienen la voluntad y tienen la voluntad y tienen la voluntad y tienen también el deseo de amar a Dios y seguir haciendo las cosas que Dios. Una de las cosas bonitas que nos enseña aquí es de que quisieron matarlo, quisieron matarlo, ¿por qué? Él iba a entregar su vida cuando él quisiera.
Una de las cosas que podemos aprender en este capítulo es de que eran varios magos. No eran tres magos, como muchas veces las personas nos dicen a nosotros, y nosotros podemos ver en algunas fotografías. Y también de que María, María, María no fue adorada por los magos. El que fue adorado por los magos, ¿quién fue? Jesús. Y todos nosotros debemos adorar a Jesús, porque en ninguna parte de la Biblia podemos ver de que dice de que adoremos a María. Y nosotros debemos hacerle caso a la palabra de Dios. Dios dice de que adoremos a Jesús. A María en ningún lugar de la Biblia dice de que adoremos. Yo creo de que vamos a terminar este capítulo 2. La semana que viene vamos a empezar a estudiar en el capítulo 3 y capítulo 4. Es decir, 4, sí, para la semana que viene. Entonces, muchas gracias por la atención prestada y nos veremos el lunes por este mismo canal a esta misma hora. Así que tengan buen día y que Dios los bendiga. Bye.